cualquier parte de lo que quieras dibujar en una figura geométrica. Por ejemplo, el cuerpo humano se puede descomponer de la siguiente manera: la cabeza como un tipo óvalo o un círculo un poco gordo, el cuello como un cuadrado, el torso hasta el ombligo como un rectángulo, los brazos como unos tubos, bueno, los antebrazos principalmente, el resto de los brazos. Como comentaba anteriormente, soy malo para recordar los conceptos de las partes del cuerpo humano, ¿no? Pero se me entiende. La cintura con un cuadrado más pequeño, la pelvis otro cuadrado, las piernas, al ser las piernas músculos más grandes, los podemos representar como tubos más gruesos, o en este caso muslos. Las piernas que van acabando en un tubo que se va achicando conforme va avanzando. Y los pies como rectángulos o triángulos trapecios, no recuerdo el nombre de esa figura. Aquí, como se ve, tenemos ya una figura humana básica con armada, o bueno, una figura ya descompuesta. Siguiente paso a la hora de descomponer el cuerpo humano sería que, como ya tenemos armado el modelo base, en este caso la estructura base del cuerpo, que son todo este conjunto de cuadrados, o cuadrado, triángulo, círculo, tubos. ¿Qué sigue después? Los músculos. Esa parte en la que todo buen artista siempre debe temer, los músculos. Para esto se preguntarán, necesito saber el nombre de todos los músculos del cuerpo, conocer las partes que se doblan, qué pliegue se forma la piel, etcétera. Y pues la respuesta corta sería no. Pero la más larga sería que si conoces lo básico a la hora de colocar los músculos, pues no será necesario a la hora de implementarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que sabes dónde tienes tu par de hombros, tus brazos, tus piernas, rodillas, etcétera, y sabes cómo se ven, no será necesario que recuerdes los nombres de los músculos todo el tiempo. A veces los artistas más excéntricos, o como a mí me gusta decirle, los más detallados, son los que suelen perderse en esos detalles, pero eso también es lo que le da vida a sus dibujos, perdón. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algo rápido. Yo, como ya conozco dónde va el cuello, hombros, caderas y demás, puedo armar rápido esta figura, que la vamos a hacer como un hombro humano normal. El mentón lo hago cuadrado. La cabeza un poco redonda, digamos que es un personaje calvo. El cuello. Una curva para los hombros. Un poquito de curvas para los músculos. Para los brazos. El codo. El tórax. El doblez de aquí de la pelvis. Le agregamos un poco de grosor a los muslos, la entrepierna,
Recuerden, las piernas de la entrepierna nunca se conectan. Pueden llegar a estar muy cerca, pero nunca se conectan. Solamente pasa en el caso de pues gente con sobrepeso, muy obesa o con piernas muy bien entrenadas. La rodilla, las pantorrillas, si quieren darle un poco de grosor a las pantorrillas, adelante. No voy a dibujar todos los dedos de los pies, digamos que es un personaje con zapatos. Los dedos son difíciles. Cualquiera que haya sostenido un lápiz y haya dibujado por primera vez manos, me entenderá. Y aquí voy con otro ejemplo. Yo como ya conozco los dobleces y ciertos músculos y los nombres de... Bueno, no los nombres. Los dobleces de ciertos músculos del cuerpo, puedo darme el lujo de agregar detalles. Los pectorales, por ejemplo. El cuello. Es un cuerpo humano anatómicamente bien estructurado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie tiene una pregunta? No. Perfecto. Ok. Bueno, dicen que no, ok, proseguimos. Ok, seguimos. Cuerpo femenino, ¿cómo podemos estructurarlo? De la misma forma en como estructuramos el anterior. Una cabeza ovalada o circular. Un cuello tipo cuadrado. Pero, como habíamos acordado en la clase anterior, el cuerpo de una mujer a comparación de un hombre está compuesto de más curvas, más curvilíneas. A mí me gusta estructurar el cuerpo femenino de la siguiente manera. Un cuadrado que está más o menos cerca de convertirse en un triángulo o un reloj de arena. Un poco de espacio entre este y el torso. Y seguimos con la otra figura. Un consejo que les puedo dar aquí es que nunca hagan los músculos de los antebrazos muy largos. Más que nada porque pues no lo son principalmente. O creo que así se llamaba este músculo. El más largo siempre es el brazo. Seguimos con las piernas. Que en este caso son dos tubos, pero un poco más curvos, un poco más gorditos. Ya saben que las mujeres suelen tener piernas un poco más grandes en proporción, por eso pues muchos se preocupan más por aprender a dibujar ese aspecto. No lo digo yo, pueden verlo en Twitter.
Otros dos tubos un poco menos, un poco más, menos anchos para las piernas. Y aquí algo que muchas personas a veces no notan es que las mujeres suelen tener brazos más largos. A los hombres no se les nota, o al menos no se nos nota demasiado, porque si han llegado a ver un hombre extremadamente obeso o un hombre extremadamente trabajado en cuerpo, muy entrenado y todo, es que los brazos se suelen engrosar, ya sea por mucha grasa acumulada o porque los músculos están muy bien trabajados, pero en nuestro caso los músculos se ensanchan y no se nos nota que pues nuestros brazos no son tan largos. Unos cuadrados sencillos para los brazos, para las manos y otro rectángulo para los pies. ¿Alguna duda hasta aquí? Ronnie Coleman, exacto, Nive, dando un buen ejemplo, Ronnie Coleman. Muy bien, están diciendo todo muy entendible, perfecto. Lo borramos un poquito. Y aplicando lo del dibujo masculino, con quiero aplicar algo que la barbilla de las mujeres las quiero hacer un poco más finas, más curvas. Ya que pues los hombres al tener facciones más duras, solemos tener un rostro más cuadrado, por decirlo de una forma. Y las mujeres pues suelen tener rostros más finos, más delicados y facciones pues menos cuadradas. Tienen hasta un cuello ligeramente más delgado, hombros más curvos y más delgados. Como vuelvo y repito, la estructura femenina es que suele ser más curvilínea y más delicada, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo masculino que el cuerpo masculino. Los brazos solo un poco gorditos y los antebrazos más largos. Interesante. Para los que estuvieron en la clase anterior les enseñé cómo dibujar los senos de la mujer. Yo lo que uso a la hora de dibujarlos es que muchos han usado el ejemplo de que los senos se pueden dibujar como dos gotas de agua que se derraman. Y es un buen ejemplo. Pero lo que yo uso a la hora de guiarme es dibujarlos como si fueran mangos. Porque los mangos son frutas curvas, pierden hacia abajo, se guían hasta abajo, más bien van densamente hacia abajo y son frutas muy ricas y deliciosas. En este caso uso el mismo ejemplo, dos mangos, los senos debidamente separados como deben ser. Nunca dibujen los senos muy redondos y muy pegados, así no funciona. Una cosa es lo que se ve en internet y otra cosa es cuando se aplica esto en la vida real.
No todo lo que se ve en la página amarilla es cierto, chavos. Eso yo lo aprendí por las malas. Le damos un poco de grosor a la cadera. Y vamos descendiendo la curva. Aquí es donde ya entra la parte favorita de muchos, que es darle un poco más de grosor a las caderas, porque pues como vengo y repito, las mujeres suelen tener más curvas en el que el cuerpo masculino y pues este caso es básicamente lo que voy diciendo. Aquí damos un poco de grosor a la cadera, un grosor que termine en las piernas. Y aquí hacemos una pequeña, ponemos un pequeño punto para denotar dónde termina la cadera, que viene siendo casi cerca, que un poco después pasada la pelvis, y seguimos para abajo donde agarramos otra curva y esta vez estamos formando la pierna. Ya saben, muslos redondos y grandes. Pantorrillas. Y pies. Con esto tenemos nuestra estructura femenina ya terminada. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Linear, ¿a qué te refieres con linear, Dratsur? ¿Te refieres al tema de las líneas? ¿O la técnica de linear o line art? Dratsur comenta, ¿cuándo sabes cuando haces la línea continua y cuándo la cortas? Porque veo que lo haces, pero no sé qué criterio usas a la hora de hacer las líneas largas y cortas. Creo que para esto voy a usar de ejemplo un dibujo que yo mismo llevo haciendo desde hace un rato. Con los que he estado en llamado ya lo han visto, pero viene siendo este. Es un Jonathan de nivel 4, algo que estoy haciendo para mi webcomic. Esto que ven aquí se llama Model Sheet o hoja de modelado. Es básicamente lo que te ayuda a saber cómo dibujar un personaje desde distintos ángulos y sirve básicamente como guía, sobre todo cuando haces dibujos de personajes complejos. Pero vamos a ensombrecer un poco el dibujo y aquí está el line art. Este ejemplo va para lo que preguntó Dratsor.
Dratsor, un criterio como tal a la hora de las líneas, yo lo que mayormente podría darte como consejo es dependiendo el volumen, a la hora de dar volumen. Por ejemplo, digamos, el brazo de aquí quiero hacer que se vea como un brazo muy musculoso, así que para eso aplico una línea gruesa. Una línea gruesa que va desde el antebrazo hasta llegar a la mano. Como podrás ver, en esta parte decidí engrosar más el brazo porque quiero dar a denotar que es el músculo. Y lo que viene siendo líneas un poco más delicadas o gruesas, esto lo uso para detalles o cosas más pequeñas como el puño y los detalles que llevan el puño. Crow, Esto por aquí. Sí. le interrumpo un minuto. Yo ya me voy a dormir, así que usted queda a cargos. Cuando termine la tutoría, ¿usted sabe cómo cerrar el canal o no? No como tal, yo solamente Eh, pues salgo de la bueno, llamada y bueno, terminaste la llamada la última vez. eh, No voy a tardar mucho, fácilmente no, quizás no, hasta una tranquilo. media hora más. Cuando a usted le gusta acabar, es que el problema es que no sé cómo se acaba la llama. Yo la otra vez lo hice, pues no me acuerdo. Bueno, creo que usted puede porque tiene todos los permisos. Cuando acabe, pues, tómese su tiempo. Busca Ujú. una opción para acabar la llamada, que la verdad no sé cómo. Y ya sería semana que yo me voy a alistar para dormirme. Estaré aquí un ratico nomás, a ver si me llega algún mensaje, pero sería eso. Cualquier cosa, avisa. Ok, está bien, Dale, si ocurre algo yo te aviso. dale, se cuidan. Ahora sí. Descansa. Chao. ¿Cómo me salgo? Y pues, volviendo a tu ejemplo, Dratsor, aquí por ejemplo, el pecho no lo hice tan pronunciado. ¿Por qué? Porque no lo considero como algo que sea resalte necesariamente. ¿Por qué considero yo esto? Porque pese a que el pecho tiene mucho detalle, no lo considero más allá de pues algo meramente visual. Algo que pues se ve de frente, se ve bonito, pero que no me gusta detallar. Otra cosa que que puedo decir yo que vale mucho en el criterio del dibujo es que los detalles que más quieres que resalten son a los que les llegas a poner más líneas más gruesas. Yo, por ejemplo, no quise que pues el pecho aquí con el personaje de perfil resaltara tanto como resalta aquí de frente con ya los músculos, los brazos y ya todo mostrándose. Ese es básicamente mi criterio. De perfil no quiero ponerle tanto detalle porque no creo que no quiero que resalte tanto. Pero lo que yo sí quiero que resalte es el detalle de escamas de los hombros y el detalle del brazo musculoso que te estoy comentando. Es una especie de malabares que como artista y como dibujante solemos usar, en el que a veces los detalles menos interesantes para ti o menos llamativos no son a los que les inviertes tanto tiempo de line art, pero a los que más quieres que resalten es a los que pues les agregas un trabajo de lineado más trabajado. La espalda, por ejemplo, es uno que no resalta tanto y es por eso que le estoy agregando líneas gruesas. ¿Lo ves? Una línea gruesa por cada escama de la espalda. Así que como dibujante, yo te recomendaría que trabajaras en tu criterio de lineado. Más que nada a la hora de saber a qué parte del dibujo le quieres dar más importancia o a cuál le quieres dar más importancia. Te pondré otro ejemplo. Digamos que quieres dibujar un personaje que está peleándose. Aquí me voy a armar uno rapidito.
A uno rápido, pero es para dar un ejemplo. ¿Qué creen que es lo que más resalta de este dibujo y a lo que creen que debería ponerse más detalle a la hora de hacer el line-up? El puño, exacto, Dradsor. ¿Y cómo quieres resaltar el puño? Colocando líneas más gruesas, y más si es un puño en movimiento. Muchos artistas utilizan la técnica de hacer líneas incongruentes, feas, para demostrar que hay movimiento o que hay una sensación de intensidad. Voy a engrosar un poco más mi pincel. Agregamos unos detalles extras. Y conforme va avanzando hacia el antebrazo, seguimos con el trabajo de los detalles, de agregar un grosor exagerado. Y conforme vaya bajando hasta llegar hasta el músculo del brazo, no recuerdo qué nombre tiene, y llega hasta el hombro, es cuando vamos disminuyendo el detalle y vamos haciendo las líneas hasta más delicadas, más delgadas. Hasta el rostro puede ir mucho menos trabajado, ya que aquí lo más importante y que lo que más destaca es el puño. Líneas más gruesas para algo que quieras que se resalte más, o que quieras que denote más, o que llame más la atención, y líneas más delicadas o hasta más delgadas para aquello que pues no es tan importante o que no creas que resalte tanto. Ese es el criterio bajo el que yo me baso a la hora de hacer line art o a la hora de hacer lineado de mis dibujos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Perfecto. Entonces, volviendo al dibujo al concepto de las 8 cabezas. En este ejemplo, como ya comenté cómo se arma el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, usando el concepto del más básico del dibujo, las 8 cabezas, tenemos estos resultados, que es lo que yo les vine comentando: un cuerpo tipo reloj de arena para las mujeres y un cuerpo más cuadrado para los hombres. ¿Por qué? Porque la anatomía de hombre y mujer pues es básicamente muy diferente. En el caso de las mujeres puedes detallar cositas pequeñas como los músculos de los hombros, el hueso de Adán, lo que va en el cuello, etcétera. Y aquí hay una pregunta muy importante que muchos se preguntarán, y es: ¿en serio tengo que tener el concepto presente de las 8 cabezas todo el tiempo a la hora de dibujar? Y mi respuesta corta es: no todo el tiempo. Y la respuesta más larga sería que, si bien es un concepto fundamental y con el que mucha gente se maneja, no es estrictamente necesario. ¿Qué quieres decir con esto? Que bueno, una vez que ya aprendes a manejar la anatomía, puedes jugar con el concepto de las 8 cabezas, haciendo cuerpos más estirados, más pequeños. Es cosa de usar la imaginación y con los elementos con los que estés dispuestos a jugar. Pregunta Divine: ¿y para dibujar bien las perspectivas? Lo siento, Divine, pero pues eso ya lo vimos en la clase anterior. Buscamos el concepto de las perspectivas, así que una vez que ya entienden el armado básico de un cuerpo humano, vamos a jugar esta vez un poco con ese concepto usando las perspectivas, para que pues Divine no se lo pierda del todo.
Armar el cuerpo humano a partir de figuras geométricas es muy básico, es algo que todo buen dibujante implementa de una u otra manera. Artistas de manga, artistas de cómic, incluso artistas de mural llegan a utilizarlo. ¿Cómo se puede trabajar en este caso la perspectiva? Bueno, digamos que uso por ejemplo, una perspectiva de ojo de pez, que como comenté en la clase anterior es la forma de perspectiva más compleja que existe a la hora de dibujar. Es de las más complejas de dominar, pero no es imposible. Deme un momento en lo que armo rápido este ojo de pez. Este es mi ojo de pez, todo feo, pero va a servir para este ejemplo. Divine, este es un ojo de un punto de fuga de ojo de pez de 5 perspectivas. Este se puede lograr con las cámaras utilizando una lente especial, pero para este ejemplo voy a salirme un poco de lo que estaba planeando, así que presten atención. Yo, como ya sé moverme un poco más con esto de las perspectivas, utilizando este ejemplo de ojo de pez, voy a armar un cuerpo humano utilizando las bases que acabamos de ver, figuras geométricas. Aquí va la cabeza, que es un círculo. Bajamos un poco con un cuadrado para el cuello. Utilizamos un rectángulo. Un círculo para los hombros. Los tubos para representar los brazos. Seguimos bajando. Y conforme más va bajando, más vamos haciendo más pequeños los detalles. Por ejemplo, aquí no hice el torso tan pequeño. Perdón, no hice el torso tan grande. Hago los tubos de las piernas más reducidos. Más y más reducidos conforme más se van acercando. Y las piernas pequeñas. Termino el tubo de los brazos. Un pequeño cuadrado para la mano. Y de este lado, siguiendo el mismo ejemplo, tubos para brazos.
solo que de este lado no se notan tanto, principalmente por la perspectiva. Y con esto tenemos las bases de un cuerpo humano construido en perspectiva de ojo de pez. Vamos a hacer un borrón. Y utilizando el ejemplo de cómo yo uso los músculos, las curvaturas y pues los pliegues de la piel y demás, como yo ya me sé manejar un poco en eso, voy a hacerlo a mi manera. Rostro, mentón, cabeza, cuello, hombro, otra vez, tórax, brazo, antebrazo, manos, recuerden que a la hora de utilizar la perspectiva, mientras más cerca se ve algo es más grande y mientras más alejado se ve es más pequeño y puede que hasta más estirado. Al menos así se ve en el caso del dibujo de ojo de pez, desde la perspectiva de ojo de pez. Y con esto ya tenemos estructurado nuestro cuerpo humano, al menos el cuerpo de un varón en este caso. Siento que se me quedó un poco más estirado de lo debido, pero se da a entender el ejemplo. Es cierto, Divine tiene un punto. A la hora de aplicar perspectivas no se necesita armar toda la estructura compleja de ojo de pez, al menos yo lo hice en este caso porque comento. No es una perspectiva que yo utilice mucho, al menos en este caso sí. Y en casos como estos donde juegas con la perspectiva, un papel muy fundamental, algo que influye mucho a la hora de dibujarlos, es la imaginación. Imaginar dónde están los ángulos, dónde está la vista, hasta dónde llega, cómo quieres que se vea tal cosa. La imaginación es importante. A la hora del dibujo es una de las cosas más fundamentales. Otro ejemplo que puedo utilizar de ojo de pez, pero sin utilizar ¿cómo se llama? El que es estructurado de fondo, es uno visto desde el mero arriba. En este caso quiero hacer un círculo para la cabeza, un cuadrado para los hombros, pecho, tórax, un poquito más pequeño para las piernas, un cuadradito pequeño para las piernas y listo. Esta es una perspectiva, pero desde arriba. Aquí ponemos la nariz. Y como está visto desde arriba, pues no se ven los brazos. Así es como también se puede jugar con esta perspectiva. Todo depende de la imaginación o desde dónde quieras ver a tu personaje. Ya comprendimos
cómo se arma el cuerpo humano con la perspectiva, con el ejemplo, el ejercicio de las 8 cabezas, cómo pueden estructurar un cuerpo humano con el ejemplo de las cajas, los rectángulos y el reloj de arena para hombre y mujer. Y acabamos de ver un pequeño ejemplo del ojo de pez por sugerencia de nuestro amigo Divine. Ahora, con todo esto, lo siguiente es jugar con estos conceptos, que viene siendo mi parte favorita. En la clase anterior del domingo pasado, lo que yo implementé aquí fue el uso de una hoja de papel para armar la cara. Principalmente a dónde está viendo la cara y una bolita, un círculo detrás para imaginar que este es el cráneo. Y utilizando mi ejemplo de ojo de pez, esta la parte de arriba es un extremo. Quiero construir ahora el cuerpo utilizando un rectángulo tipo caja, no olvidando que el cuello es un cuadrado. El cuerpo va bajando, lo hago más curvo, utilizo otra caja. Luego dibujo la pelvis, que es otro cuadrado un poco más largo. Y ahora voy por las piernas, que son los tubos. Que se hacen más pequeños conforme más se alejan. Voy con los brazos, que siguen siendo tubos. Otra cosa que también pues les puede ayudar a la hora de dimensionar las piernas y los brazos a la hora de dibujar cuando quieran darles volumen, es agregándoles un arco interno. Estas pequeñas líneas les ayuda a ver hasta dónde llegan los extremos de los brazos y a darles sensación de profundidad y cómo los ayuda. Aquí dibujo otro círculo que ayuda a hacer el codo. A partir de aquí voy para aquí, voy con otro tubo, agrego las líneas para que dé sensación de seguimiento de cómo están yendo mis brazos, y dibujo otra vez la cajita que simula ser la mano. Para dar una pequeña recapitulación de la clase anterior de cómo se construyen los dedos, sería que el dedo meñique tiene 2 dobleces, que es básicamente los puntos donde se dobla, que aquí pueden hacer los dobleces y representarlos con otros tubos. Del mismo modo va aquí, con el resto de los dedos, con otros tubos, siendo como siempre el dedo feliz, el dedo del medio, el único que es el más largo de los 5. Tubos, tubos, tubos. Así ya tengo más o menos mi estructura armada en una especie de estructura de cuerpo de pez. O más o menos una especie de estructura de pez medio chafa, pero se puede dar a entender que es así por la forma en cómo está construido y cómo están curveados los brazos. El resto del cuerpo, como el tórax o incluso las piernas, que todo va precisamente curvo como el ojo de pez. Aquí lo que yo les puedo recomendar es que investiguen los dobleces y partes del cuerpo, o más que nada los dobleces principales donde dobla el cuerpo. En este caso, digamos, los hombros. Que aquí como también se trabajan los músculos del hombro, aquí pues yo lo haré resaltar un poco más. Los antebrazos, el codo, el tórax, los pectorales,
las piernas, la mano, la cabeza. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Y pues este sería básicamente todo lo que puedo enseñarles de momento de cómo estructurar el cuerpo humano, descomponiéndolo con figuras humanas básicas, con figuras geométricas básicas. El ejemplo siguiente que yo podría darles, que una vez que dominen lo que viene siendo el uso de la descomposición del cuerpo humano usando figuras geométricas, se puede aplicar utilizando las perspectivas como la que vimos en la clase pasada y como las que vimos aquí utilizando el ojo de pez, con el que pues le di una breve explicación a Divine. Cuando aprendes a descomponer el cuerpo y aprendes a jugar con él, en qué formas puedes colocarlos y en qué otras formas puedes armar el cuerpo humano, todo ya queda. Todo el resto del aprendizaje queda en la imaginación. Si quieres imaginar el cuerpo en una pose rara, puedes utilizar las figuras y armarlo para que el cuerpo se vea de esa forma. Y de esa manera hacer formas de cuerpos alocadas, como por ejemplo Eiichiro Oda, digamos, que uno de mis ejemplos favoritos es el cuerpo de Akuma, que es básicamente un rectángulo pequeño, un gran círculo, unos tubos pequeños y unas curvas como bracitos. Pero por la forma en cómo lo dibuja Oda, es que en lugar de que Kuma pareciera gordo, parece más que nada fornido. Si aprendes a jugar con los elementos geométricos, podrás darle no solo volumen a tu personaje, sino también podrás darle apariencia intimidante, apariencia imponente, o una apariencia delicada, suave o hasta gentil. Todo depende de cómo juegues con las figuras geométricas. Otro ejemplo que puedo dar es que las cabezas, en lugar de armarlas como círculos, las armes como rectángulos. Algo así, por el ejemplo. Y los cuerpos los armes de forma redonda. De esta manera podrías dibujar un personaje que sufre de sobrepeso. Pectorales caídos, grasa abdominal acumulada, un cuello y hombro caídos, brazos gordos. De esta manera es como se puede jugar con las figuras geométricas una vez que aprendes a usarlas. Cualquier cosa se puede dibujar así, se descompone hasta su forma geométrica básica.
¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ok, entonces, antes de que termine la clase, entonces les voy con otro ejemplo, les voy con otro ejercicio que es un poco más avanzado. ¿Avanzado en qué sentido? Bueno, en que puedes llegar a equivocarte o errarte si no puedes ver las líneas. Este ejercicio lo llamo gesto, pero en el mundo del dibujo se le conoce como gesture. ¿Alguien conoce el término? Dratzor dice sí. ¿Qué es lo que entiendes de gesture, Dratzor? Líneas rápidas para transmitir movimiento. Exacto. Para transmitir movimiento, curvas y simples. Exacto. Y para este ejemplo no solamente haremos uso del gesture, sino también de lo que comenté a continuación. Perdón, lo que comenté hace unos momentos sobre descomponer figuras, el cuerpo en figuras geométricas. Vamos a combinar ambos conceptos. Esa es una de las formas en las que yo aprendí a estructurar cuerpos humanos, utilizando perspectiva, gesture y figuras geométricas. Vamos con una línea básica. Ok, estas son líneas y curvas que no tienen ninguna especie de relación, pero utilizando un poco la imaginación y todo lo que hemos visto anteriormente, este puede ser la cabeza, el torso, la parte de la cadera, las piernas como tubos, una estando para adelante y otra para atrás, usando las líneas para estas internas para darle profundidad. Y en lugar de colocar tubos a los brazos, utilizo puntos. Aquí hay un punto. Y aquí hay otro punto. Y uno pequeño, un cuadrado pequeño para simular el brazo. Otro punto, una línea y otro punto. Borramos un poco. Y una vez que ya tengo descompuestas estas figuras y estas líneas en perspectiva y utilizando figuras geométricas y teniendo un conocimiento breve de la anatomía, puedo armarlo de la siguiente manera. Cabeza, cuello, hombros, brazo, codo, antebrazo, puño, tórax, si quiero que resalte un poco más, puedo poner aquí la línea del esqueleto de la espalda, cuyo nombre no me acuerdo, pero sé que es importante. Y ya terminando un poco esta rápida ilustración, agrego los detalles de las piernas, las pantorrillas. Y si juego con un poco de mi imaginación, puedo decir que
Este es un gigante que está destruyendo y pateando una ciudad entera porque les cae mal esta gente. Aquí unas nubes. La ciudad. Pongo detalles de los pliegues de los brazos, de las piernas, perdón, de los glúteos y de los músculos de la espalda. Y así es como se le puede dar vida a una ilustración utilizando figuras, líneas y formas. Columna, exacto. La columna. Otra forma que existe, que también yo ocupo bastante a la hora de estructurar cuerpos humanos, es la siguiente. Digamos, por ejemplo, que no tengo tanto tiempo para dibujar cada parte del cuerpo en tubos o en cuadrados. Y quiero hacerlo lo más rápido posible, aparte de que pues el gesto también es una buena opción. Digamos, por ejemplo, quiero una pose heroica. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, agarro un cubo, que es la cabeza. Utilizo la línea de gesto, que es para dar forma a la columna, como me acaba de comentar Draxor. Dibujo un cuadrado que se va curveando. Y la parte en donde debería ir el tórax. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, la siguiente parte es que separo los puntos principales donde irían los hombros. Dibujo unas líneas rápidas de cómo irían las líneas de los músculos de los brazos. Un pequeño rectángulo para las manos. Otra línea rara para el brazo, el antebrazo. El músculo de la pierna lo marco con esta línea. La siguiente pierna la marco con esta línea. El punto donde quiero que doble la rodilla. El siguiente punto donde quiero que vaya el pie. Y con esto tenemos otra forma de poder estructurar los cuerpos. Y si aplicamos todos los conocimientos previamente que he mencionado, puedo saber dónde va a ir el cuello, el brazo, el músculo del brazo, cómo dobla, el codo, el antebrazo, el siguiente brazo, piernas, cómo se doblan, siguiendo las líneas que ya había previamente marcado. Sacando cosas para que ayuden a resaltar más los detalles como los pectorales,
la línea del ombligo, y la cabeza. De este modo tenemos una pose que podría ser bien la pose que haría un superhéroe o la que haría un dictador, dependiendo de cómo se le pueda dar uso. David Goss pregunta, alguien me dice que me perdí, por favor. David Goss, vimos en esta clase el concepto de no el concepto, perdón, la estructura del cuerpo, que es la estructura clásica de las 8 cabezas, están en cuerpo de hombre, cuerpo de mujer. Vimos cómo desestructurar, descomponer el cuerpo humano en figuras geométricas y cómo se puede implementar en perspectivas como el ojo de pez. Aquí, por ejemplo, armé una estructura que se ve desde el ojo de pez, como lo más cercano, lo más lejos del ojo de pez tiene mayor volumen, mayor tamaño, como esta cabeza, y como lo que tiene menos, lo que está más alejado, lo que está más cerca del centro del ojo, tiene menos detalle, que en este caso son los pies. El de aquí fue un ejemplo de cómo es usada esta perspectiva desde arriba, cómo se vería un cuerpo humano desde arriba. Con esto pasamos a cómo se puede ejemplificar con este breve ejemplo el uso del armado de un cuerpo utilizando figuras geométricas, ojo de pez desde otra perspectiva, que en este caso sería un cuerpo que se va empezando desde la cabeza y termina en los pies, pero lo que tiene mayor volumen viene siendo el brazo, el torso, porque es lo que es lo que está más cerca del centro, es lo que está más alejado del centro, y lo que está más alejado, que sería la cabeza y los pies, son lo que se ve más pequeño. Y cómo el uso de figuras geométricas puede ayudar a dar ya sea volumen o fuerza a un personaje, o puede hacerlo lucir pues como alguien gordo y sin esfuerzo. En este caso utilizando el ejemplo de un círculo que se puede utilizar para dar una sensación de fortaleza, de fuerza, ya que pues ayudaría a resaltar el pecho, o un ejemplo de gordura. Y como combinando con otro ejemplo llamado, con nuestra otra forma de estructura llamada gesture o gesto, si se combina con lo aprendido previamente, que en este caso es la estructura del cuerpo humano en la perspectiva, se puede tener desde un gigante arrasando una ciudad hasta una pose heroica, o cualquier tipo de pose si juegas con estos conceptos, si los dibujas constantemente, o si los practicas todo el tiempo necesario. Así que antes de terminar y concluir esta clase, voy a responder una pregunta que mucha gente suele hacerse. ¿Es importante dibujar todos los días? Dibujar todos los días es importante. Y mi respuesta es no. ¿Qué quiero decir con esto? Que dibujar todos los días de nada sirve si no practicas lo que de verdad quieres practicar. O sea, no es lo mismo que yo esté todos los días dibujando, digamos, una camioneta o un carrito, si solamente lo voy a hacer así todo feo, guacala. Y en lugar de eso podrías no es lo mismo dibujar un carrito feo todos los días, o carros o personas, si no sabes cómo hacerlo. Lo importante a la hora de querer hacer un dibujo detallado es la forma en cómo lo estructuras. Y en este caso yo recomendaría que en lugar de dibujar todos los días la misma cosa, te des breves tiempos de que este día puedo dibujar esto, o este día puedo dibujar yo esto. Digamos,
déjame poner un ejemplo que yo he utilizado las últimas semanas que me ha ayudado bastante. Día 1, anatomía femenina y masculina. Día 2, escorzo y gesture con acciones. Día 3, fondos y escenarios, utilizando puntos de fuga obviamente. Día 4, vehículos y edificios. Día 5, anatomía y criaturas. Día 6, ángulos y puntos de fuga complejos. Y día 7, poner todo a prueba lo que yo he aprendido. Esta es la forma en la que yo he podido aprender a dibujar todo esto. Y como pueden ver, si bien algunas cosas me pueden salir bien, otras cosas necesito yo práctica. Y en lo que yo necesito práctica es en lo que yo me baso a la hora de dibujar. Pero dibujar todos los días no es precisamente necesario. Puedes darte unos 10, 15 minutos, puedes utilizar un cuaderno a la mano, dibujar en el momento en el que sientas que estás aburrido, y en ese momento en el que estás aburrido puedes decir, quiero intentar dibujar algo que se vea en perspectiva, como por ejemplo un edificio, que sería casi lo más sencillo, o quiero dibujar una persona utilizando formas de estructura básicas como las figuras geométricas para poder armarlo. Lo importante es que dibujes lo que tú quieres plasmar, las ideas que tú quieres, las que tú quieras manifestar, y no necesita hacerse de manera constante, porque eso también puede acabarte aburriendo, puede acabarte fastidiándote, y pues el dibujo es un arte y es una disciplina, una que necesita estarse trabajando, pero si trabajas constantemente y te frustras de manera constante, pues no vas a estar logrando nada más que pues odiar el arte que dices amar, la disciplina que dices amar. En mi caso, cuando algo me frustra dibujar algo, dibujo otra cosa. Se oye raro porque lo es, pero cuando me frustro o me aburro mucho con un solo dibujo, paso a dibujar otra cosa para desestresarme. Por ejemplo, el dibujo de este dragón, que pues ya tengo publicado en este post, me aburrió, y en lugar de eso pues decidí dibujar otra cosa, que en este caso era este modelado de Jonathan. Me aburrí con este boceto y pasé pues a darle line art y entintado a este. Esa fue mi manera de desestresarme y de desaburrirme. Cada persona es un mundo, y como tú quieras desarrollar tu estilo de dibujo, es a tu ritmo y a tu manera. Algo de lo que yo, por ejemplo, puedo decir que me ha ayudado mucho es a guiarme de mis artistas favoritos. Por ejemplo, a la hora de dibujar, a mí me gusta mucho la técnica del ashurado. ¿Qué es el ashurado? Es esta técnica en la que vas dibujando líneas, las vas entrelazando, y mientras más lejos hagas ciertas líneas, menos se va a ir notando ciertas sombras. Y mientras más cerca o más ashurado o más delineado tenga ciertas líneas, más oscuro se ve. Y uno de mis artistas que más me ha inspirado a la hora de trabajar con este ejercicio es, es este. El artista de esta pieza se llama Valerio Schiti. Ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC, y su forma de hacer line art en la ropa, como podrán ver aquí por ejemplo, es de mis cosas favoritas de este artista. En el cuello, en la ropa, las sombras, en lugar de usar tramas o utilizar entintado negro, él usa el ashurado. Por eso yo les recomendaría que si quieren dibujar o formar su propio estilo, busquen a sus artistas favoritos y traten de imitar, no copiar, imitar sus elementos favoritos de esos artistas. Ya como en mi caso, como comento, es el ashurado de Valerio Schiti. Pueden buscarlo, está en Twitter. Y con eso terminamos esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda?
Perfecto. Recuerden dibujar un día a la vez. No se frustren si algo no les sale. Déjenlo, descansen un poco la mente y vuelvan a intentarlo después. Una mente descansada y fresca es más útil que una mente frustrada y desgastada a la hora de dibujar. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por estar en esta clase. Y por cualquier cosa, siempre ando aquí en el server de Discord o me pueden mandar mensaje personal si tienen alguna pequeña duda. Bueno, eso sería todo. Adiós.